no es que sea el último día de clase, porque no lo es. Simplemente es el último día de clase estándar. Y como todos habéis firmado, técnicamente todo corre una semana. Por tanto, lo que sucede es que el 7 de diciembre queda libre, el 14 de diciembre quedan las presentaciones y el 21 de diciembre por la mañana está el examen. ¿De acuerdo? El 7 de diciembre lo podéis hacer como os dé la gana. Lo podemos dejar libre si queréis. Puedo seguir explicando materia porque no he llegado a la materia. Puedo explicar con más tranquilidad lo que iba a explicar hoy entre los 2 días. Puedo estar aquí. Yo voy a estar conectado igualmente, aunque no tenga clase, por si necesitáis preguntas o cualquier tipo de cuestión que queráis hacerme. Como mínimo que podáis preguntarme, porque en teoría el 7 de diciembre es lectivo. O sea, yo tendría que estar dando clase. Lo que no tendría que estar trabajando es el 14 o el 21, pero me da igual. Siempre es más, nunca menos. Recordad que si no pedís nada, yo lo que os sugeriría es que entre el 4 de diciembre, que es cuando tenéis que entregar los vídeos, y el 7 de diciembre, que es el día que tenéis libre, miréis las preguntas de prueba que hice. ¿De acuerdo? Yo es una sugerencia que hago porque el 7 es un buen día para que me preguntéis qué es lo que hubiera considerado como correcto, como incorrecto y demás. ¿De acuerdo? También si alguien después del 4 necesita feedback especial, pues es un buen día para preguntarme. Yo estaré. Y si queréis que dé una clase normal y corriente, me lo decís y daré una clase normal y corriente, material extra. Que no entrará para la prueba, no os preocupéis, o para el examen, no os preocupéis. Simplemente, a lo mejor hay gente que quiere ver algo de lo que no me ha dado tiempo de explicar y es una alternativa que tendrá. El 14 las presentaciones serán de 3:30 a 5:40, o de 3:30 a 16 a 18:10. Y el examen será por la mañana. Si queréis empezamos a las 9 de la mañana. Hasta, pues yo qué sé, las 2, ¿os parece? Yo eso sí, seguramente dejaré de contestar dudas a partir de 1 hora, como las 12:30 o así. Pero de 9 de la mañana hasta, mientras que me entreguéis antes de las 3, me parece bien. Y eso es un resumen de todo lo que hay o de lo que tendría que explicaros de materia, para que no queden dudas. Voy a hacer este cambio ya directamente, para que nadie le extrañe. Igualmente, este es el link el 7 de diciembre y el de las presentaciones lo prepararé en algún momento. ¿Dudas sobre evaluación, presentación y demás? ¿No? ¿Todo claro? Dime, Vicente. Todo claro, profe. Había que hacer un documento para nuestros compañeros sobre A ver, el tema que nos tocó. no tenéis que hacer un documento per se, tenéis que hacer algo que vuestros compañeros puedan utilizar para entender. Claro, como un resumen con apuntes, no sé, algo como para usarlo Es como que el curso. el problema es que muchos de vosotros lo que hacéis es plantear un resumen como si fuera un informe. No es un informe. No tiene que estar redactado como un informe. Tiene que ser algo que vuestros alumnos, vuestros compañeros puedan entender. Ah, ok. Entonces no es como tan no tiene que elaborado ser o algo así. No, porque yo no lo voy a revisar. Yo sí que voy a pedir que me lo pidáis. Solamente os lo voy a pedir para que me lo pidáis, porque si veo que algún grupo se ha pasado de listo, pues le bajaré la nota. Okay. Pero no es que yo vaya a evaluar el informe, yo voy a evaluar la presentación.
Y el material que le enviaríais a una persona que quisierais que viera o que pudiera replicar lo que vosotros habéis hecho es lo que le tenéis que enviar a vuestros compañeros. Y yo también os lo pediré por más que por la parte positiva, por la parte negativa. Pero yo no quiero un informe. Porque perfecto. que os pidan un informe implica que yo me tengo que leer un informe. Claro. Y yo lo que quiero es que le enviéis una cosa a vuestros compañeros que vuestros compañeros puedan utilizar. Ya está. Gracias, profe. De nada, Vicente. ¿Más preguntas? No, no hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, nos vamos al temario de hoy, que como he comentado tenemos un día bastante divertido. Hoy tenemos un tema nuevo, que es diseño de itinerarios. Acabamos inventarios. Ahora digamos que tendríamos material en los almacenes. No sabemos dónde están los almacenes, que sería lo que explicaría en la siguiente clase. Pero suponiendo que sabemos dónde están los almacenes y el material que tenemos, ahora lo tenemos que distribuir. ¿Sí? Tenemos que hacer rutas de reparto. Y las rutas de reparto, o sus equivalentes, generalmente es lo que se conoce como gestión de itinerarios, diseño de itinerarios. ¿Vale? El problema, desde un punto de vista teórico, y quiero que quede planteado desde el punto de vista teórico, acostumbra a dividirse en dos casos. El caso número uno es que solamente hay una única ruta de reparto. Y en el caso número dos es que hay varias rutas de reparto. Al caso número uno, al que hay una única ruta de reparto, normalmente se le conoce como el problema del agente viajero. Este es el nombre que se le da aquí. Traveling Salesman Problem, Traveling Salesperson Problem, TSP. ¿De acuerdo? Y al problema que tiene varias rutas, normalmente se le conoce como Vehicle Routing Problem. VRP. Quiero comentar que el hecho de que se le conozca de una manera o de otra es significativo y es importante porque alguno de vosotros tiene misconceptions, tiene errores de concepción. No digo que lo tengáis para esto, digo que generalmente nosotros abusamos algo del lenguaje y eso genera ciertas costumbres, le dejaré en costumbres que no son muy positivas en cuanto a la asignación del problema. ¿Sí? El TSP es un problema en el cual se supone que yo empiezo en un punto, generalmente en jerga del TSP se le dice ciudad, en jerga práctica de cálculo es un vértice, y debo visitar el resto de puntos, clientes, ciudades, antes de volver al punto de partida. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque he tenido algunas discusiones aquí, sobre todo cuando había taller de modelamiento, un curso en el cual los alumnos hacían o intentaban resolver algún problema de una empresa. Y uno de los problemas típicos, habituales, que los alumnos escogían era un problema de reparto. ¿Por qué? Pues porque era un calculito, bla, bla, bla. Y en muchas empresas esto no existe. ¿Vale? Se sale, pero no se vuelve. No es importante, no es crítico. O incluso se empieza desde un vértice que no es el propio, que es el de la casa de la persona que tiene el camión. Y a lo que me refiero con eso es que cuando nosotros hacemos esto, estamos presuponiendo una ruta que empieza y acaba en un punto. Y que ese punto es conocido. Si vuestro modelo o vuestro problema en la realidad no tiene esta característica, que es habitual, hay muchos casos en que no es así, hay que modificar el modelo. No sirve resolver el mismo modelo.
Por tanto, es conveniente identificar qué es exactamente lo que se nos pide. El hecho de que se empiece por un punto y se deban visitar el resto de puntos va a permitir una serie de características, ¿vale? La segunda cosa que me indico aquí, que es también significativo porque no siempre existe, es que se deben de visitar obligatoriamente el resto de puntos. Es una obligación. Y el hecho de saber que voy a visitar unos puntos simplifica de gran manera el problema. ¿Por qué significa el problema? Porque no tengo que decidir qué es lo que hago. Yo ya sé lo que voy a hacer. Tengo que visitar todos los puntos y volver al primero. ¿De acuerdo? Y ese sé que tengo que visitar todos los puntos y volver al primero se transforma en un aspecto que simplifica el problema. Un ejemplo típico de que esto no sea así es cuando el cartero puede escoger si te entrega hoy o te entrega mañana. Los carteros no están obligados a pasar por todas las direcciones todos los días. Por tanto, ellos escogen a veces a qué clientes van a servir, a qué clientes van a atender cada día. Por tanto, no es una obligación visitarlos a todos. ¿Sí? El hecho de que tenga que visitarlos a todos y que pueda volver tenga que volver al vértice inicial, se acaba transformando en que la aplicación de esto o las ventajas de esto, una solución se puede representar como una permutación Profe, de usted ciudades. Dime. no sé si lo mencionó, pero ¿en qué se transforma el problema si es que yo no agrego estas partes que usted destacó? Eso, el punto de Se retorno. transforma en otras cosas. Generalmente, si tú eliminas la restricción de volver a casa, digo, de volver al origen, entonces generalmente lo que creas es un vértice ficticio del que sales y al que llegas. Pero el problema no se vuelve más grande. Bueno, pero es un vértice ficticio comparado con miles. Entonces, pasar de 1000 a 1001, lo que pasa es que ese vértice ficticio que tú creas cumple propiedades de asimetría. No. Y cuando este tipo de modelos pasa a ser asimétrico, se vuelve más difícil. Eso es lo primero. Y el segundo, que es cuando tú no escoges parte de tus clientes, es diferente. Ahí depende de cuál sea tu opinión, de qué vas a hacer con esa parte. Si tú lo que vas a recoger vas a pasar por todos, pero puedes escoger el día, entonces se llama que es un problema periódico, que es lo que hace un cartero. Pero si es un producto, un caso en el cual tú eres un vendedor y escoges a quién vas a vender, que es la gente que te compra más, y a la gente que no te compra, pues que se fastidie. Entonces eso es un problema que se llama price collecting, que quiere decir que tú ganas un premio, te pagan por cada vez que visitas algún vértice. Y eso lo tienes que compensar con las distancias. ¿De acuerdo? Por tanto, hay toda una familia de problemas, no es algo es algo que tenéis que saber, que hay muchas variantes, pero la variante concreta que involucra un problema concreto, me podría pasar meses poniendo modelos de routing y no acabaría. ¿Sí? Ahora, el hecho de que pueda representar una solución como una permutación básicamente implica que, por ejemplo, si yo tengo 5 ciudades que voy a llamar A, B, C, D, E, una solución queda indicada por una permuta, por ejemplo esta. ¿Sí? Empiezo por C, paso por D, paso por A, paso por B, paso por E y vuelvo a C. Pero también podría haber sido esta otra. ¿De acuerdo? Alguien me dirá, ¿cuál es el vértice en el que inicias? Y la respuesta es que para el TSP es irrelevante.
¿Por qué es irrelevante? Pues porque como al final puedes cambiar el orden y va a ser exactamente lo mismo, da igual que empieces, puedes empezar por aquí, por A, y empezar a mirar ahí, o puedes empezar por D y empezar ahí, siempre vas a hacer la misma ruta. Por tanto, como el vértice inicial es irrelevante, no vale la pena que lo tengas en cuenta. Generalmente lo que se hace es considerar que el vértice inicial es este, el primero de la permutación. ¿Sí? La segunda cosa que conlleva esta relación de que hay un vértice inicial y la permutación y demás es que la solución, tal como la estoy presentando, traducido como una lista, como una permutación, sufre de simetrías. ¿Sí? Y eso es un problema, porque fijaros que yo podría haber escrito, y son exactamente iguales desde un punto de vista de soluciones, esta permutación que esta permutación que esta permutación y un par más. Sí, eso es un problema, porque básicamente lo que te estás encontrando es que tienes una forma de representar las soluciones que no es única. Y el hecho que un problema o que una forma de representar las soluciones no sea única lleva o contiene ineficiencias. ¿Vale? Por tanto, fijaros que si bien el hecho de poder representar la solución como una permutación es una ventaja, porque es muy simple, va a representar también una desventaja, que es que no es concreta. ¿De acuerdo? Ahora bien, para calcular una heurística, para obtener una solución válida, el método permuta es muy bueno. Es muy bueno, representa la solución correctamente. Lo que se acostumbra a hacer es fijar algo como el primero, como vamos a ver luego, y ya nos soluciona el problema. ¿Sí? Vale. ¿Por qué introduzco esto antes de ponerme a formulaciones matemáticas? Por dos motivos. Lo primero, porque voy a explicar tres formulaciones matemáticas para el viajante de comercio. Y voy a explicar tres formulaciones matemáticas para el viajante de comercio porque dependiendo del problema que uno tuviera, pues dependiendo de la formulación matemática que más le convendría. Para el TSP hay dos que son mejores que de las tres. Hay una que es muy mala. Pero después uno se puede plantear otro problema y en el otro problema puede ser que alguno de los trucos que yo utilizo para identificar la solución y para representarla como un modelo matemático y poderse insertar a un solver como Gurobi, Fiplex, GLPK, pues no se traslade bien alguna de las tres. Muy bien. Lo segundo, la programación lineal entera no entiende de permutas. El tema de poner una permutación se puede hacer, lo vais a ver cómo se hace, pero no es una forma trivial. Generalmente en programación lineal entera lo que no tiene que representar son variables binarias de sí, no, o variables enteras de compro 5. Pero va a ser difícil representar de alguna manera que quiero que sea el quinto en la posición de la solución. ¿Sí? Tercero, no sé si habéis visto muchas formulaciones del TSP en el curso de optimización avanzada. Entiendo que Diego os habló algo del TSP del VRP, por tanto, esto que estoy haciendo aquí no os tendría que sonar completamente a chino. Yo utilizo normalmente el viajante de comercio para explicar sobre todo un tipo de formulación que son formulaciones no compactas. ¿Qué significa una formulación no compacta? Es una formulación que tiene un número de restricciones no enumerable. Yo no puedo contar todas las restricciones y escribir el modelo completo de todas las restricciones. Y eso va a influir en la técnica que se usa para resolver. ¿Sí? Por tanto, fijaros que tratando de formulaciones, lo que voy a tener que fijarme es en tres cosas. Primero, ¿cómo voy a codificar la solución?
Segundo, ¿cómo voy a identificar las condiciones del problema? Y tercero, ¿cómo voy a llevar esto a un solver? Porque al final uno puede escribir un modelo matemático, pero lo tiene que resolver el ordenador y generalmente es simplemente escribir las ecuaciones y punto, pero eso es solamente el término generalmente. Particularmente en los problemas, cuanto más difíciles son, más difícil es conseguir ponerlos directamente y que lo resuelva el software. Vale. ¿Cómo voy a codificar la solución? Este punto es relativamente fácil. Y en este caso concreto creo que puede ser que convenga que lo veamos a través de un ejemplo gráfico. Suponed que tenéis 5 vértices. Y ahora suponed que estos son los arcos que podéis tener. Y ahora, ¿qué sería una solución? Pues una solución, por ejemplo, sería esto. Un momento. De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Sí? Por tanto, fijaros que la solución está representada o se representa por 5 arcos con valor 1, que es que se han escogido, y el resto valor 0, no seleccionados. Así que el conjunto de variables que voy a definir es un conjunto de variables x y j que valen 1 si voy de i a j y 0 si no. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que este de aquí es el xad y este de aquí es el xcd. Yo necesito dormir hoy. bc. ¿De acuerdo? Y esas son las variables que voy a utilizar. Muy bien. Fijaros que esta definición de variables conlleva de forma agradable la eliminación de las condiciones que podríamos llamar molestas de por dónde empiezo. Es irrelevante por dónde empiezo. Lo único que sé es que estos arcos que yo escoja tienen que conformar un circuito que pase por todo el mundo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo escribimos esto en ecuaciones. X y J son las variables y si os fijáis, la función objetivo hay un error, pequeño error. La zapo, aquí tendría que poner C sub i J. Voy a hacerlo de otra manera para que quede más claro. C sub i J por X y J. Y fijaros lo que dice es arcos que escojo y el costo de los arcos. Normalmente es la longitud. ¿Sí? Y ahora, la restricción 2 y la restricción 3, las condiciones 2 y 3, básicamente lo que dicen es que hay que llegar a cada vértice y hay que salir de cada vértice. Mucha gente cree que eso es suficiente para definir un problema de TSP, pero voy a enseñar que no es el caso poniendo un ejemplo de una solución que cumpliría esto, pero que no es válida. Empiezo por aquí, voy a este, de este voy a este, de este voy a este, de este voy a este. Y ahora de aquí voy aquí, de aquí voy aquí, de aquí voy aquí. ¿Sí? Por tanto, fijaros que esta solución no es válida y el conjunto de restricciones 2 y 3 permitiría esto. Porque lo que están permitiendo, lo que se está permitiendo aquí es
la creación de subrutas o de circuitos pequeños. ¿De acuerdo? Y la forma de intentar solucionar esto es múltiple. El primer sistema típico que se explica, sobre todo en un curso en el cual no se quiere entrar en gran detalle sobre algunas de las dificultades que conlleva la programación lineal a la hora de resolver problemas, es lo que se conoce como las MTZ, que son las restricciones de Miller, Tucker y Zendler, que son un conjunto de restricciones limitado con variables binarias extra, con variables enteras extra, que lo que aseguran es el cumplimiento de que no haya subcircuitos. ¿Sí? ¿Cómo lo consiguen? Bueno, utilizan unas variables extra, que son estas, las variables sub j, las variables sub i, perdonad, solo sub i, que lo que indican es cuál es la posición y en la permutación solución. Por tanto, fijaros que estas sub i tienen que cumplirse ciertas cosas para que sean válidas. Tienen que ser números entre 1 y n, donde n es el número de vértices en el problema. Cada u sub i tiene que ser diferente. Esta es la condición 1. Esta es la condición 2. Y la condición 3 es la más difícil de expresar, pero básicamente lo que dice es que si uso el arco x sub i j, entonces u de j tiene que ser u sub i más 1. Traducido. Si yo lo que estoy diciendo es que mi solución va a ser una permutación, un orden, y dice primero va la 1, luego la 3, luego la 2, luego la 4, fijaros que si primero va la 1, luego va la 3, luego la 2 y luego la 4, voy de 2 a 4. Por tanto, el 4 es la cuarta posición en el vector, u de 4 sería 4, y ahora u de 2 sería 3. Y eso es lo que nos dice esto. Si realmente uso este arco, se tiene que cumplir estas condiciones que acabo de mencionar en los vértices. ¿De acuerdo? Y eso se tiene que poder expresar matemáticamente. Tenemos que construirlo a través de ecuaciones lineales. Y eso es lo que hacen o lo que intenta hacer estas dos condiciones de aquí, la 5 y la 6. La 1 es básicamente decir, el primer vértice va a ser el vértice 1. El primer vértice va a ser el vértice 1. ¿Por qué? Porque es irrelevante. El primer vértice puede ser cualquiera. Entonces, para evitar simetrías, para evitar mirar todas las posibles combinaciones, para evitar mirar todas estas y solamente mirar una, lo que digo es que la primera posición va a ser A. Y ahora, si la primera posición es A, solamente hay una posible permutación de orden de las 5 que había originalmente o de las que había n que había. Para decir que cada número va a ser un número diferente, lo que voy a decir es que el resto, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el n, van a tomar números entre 2 y n. Y ahora, la única condición que me faltaría por explicar es esta. Y esta parece que es la responsable de todo. Es la responsable de que los números sean diferentes y de que si usas el arco IJ, entonces suceda toda esta retahíla de cosas así que hay aquí. Por tanto, para verificar que realmente es así, que no me lo estoy inventando, lo que voy a hacer es volverla a escribir.
u sub i más, menos u de j más 1 más pequeño a n menos 1, donde n es el número de vértices, multiplicado por 1 menos x sub ij. ¿Sí? Vamos a ver si esto se cumple o no se cumple. Y para ello lo voy a hacer con dos ejemplos. Que es básicamente mirar si se cumple, si x sub ij vale 1, o si x sub ij vale 0. Vale, si x sub ij vale 1, fijaros que aquí tenemos un 1 menos 1, por tanto aquí tenemos un 0. Algo por 0 es 0. Por tanto, todo esto, que es el lado izquierdo, vale 0. El lado derecho vale 0. Y ahora vamos a ver el lado izquierdo. ¿Qué se puede cumplir? Fijaros que lo que yo quiero cumplir es que i vaya justo antes que j. Entonces, para que i vaya justo antes que j, si ese es el caso, fijaros que en realidad u sub i, por ejemplo, podría valer 3, u sub j, por ejemplo, podría valer 4, y ahora esta condición se cumple. Y como se cumple, está todo bien. En realidad, la cumplen todos los casos en que u sub i sea 1 o menos, 1 o más, pequeño que u sub j. ¿Sí? Vale. Ahora, vamos al caso en que x sub ij vale 0. Este caso es más fácil. Fijaros que n-1 es el número de vértices, menos 1, y ahora esto sería 1 menos 0, por tanto 1, así que esto es irrelevante, solamente importa el número de vértices menos 1. Y ahora fijaros que el valor que tenéis aquí se cumple siempre. ¿Sí? Siempre es activo. Siempre es válido. Porque es irrelevante el valor que haya de u sub i o el valor que haya de u sub j, esto se cumple. Por tanto, esta condición de aquí, que hemos puesto aquí, básicamente es una biqueme que solo tiene un problema. Que es que no obliga a estas condiciones. No obliga. Solo permite. Dicho de otra manera, si utilizamos un arco que va de I a J, el arco x sub i j vale 1, y este u sub i toma un valor cualquiera y este u sub j toma un valor, por ejemplo, que es 8, esta restricción lo único que obliga es que u sub i valga o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Pero no te dice que tiene que valer 7, que es la que a mí me interesa. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que hace o lo que obliga a que realmente tenga que valer 7? Que esta restricción no se tiene que cumplir solamente para un caso, se tiene que cumplir para todos los casos. Por tanto, por ejemplo, imaginaros que esto fuera así. Se tiene que cumplir que u sub a menos u sub b más 1 sea menor o igual que 0, pero también se tiene que cumplir que u sub p menos u sub c más 1 tiene que ser menor que igual a 0, y también se tiene que cumplir que u sub c menos u sub d más 1 tiene que ser menor o igual a 0, y también se tiene que cumplir que u sub d más u sub p más 1 tiene que ser menor o igual que 0. Y ahora, si tienes que cumplir absolutamente todas estas condiciones, teniendo en cuenta que u sub a es igual a 1, la única manera de hacerlo es que esto valga 2, que esto valga 3, que esto valga 4 y que esto valga 5. Es la única manera de hacerlo. Si no, no lo puedes hacer.
¿vale? Porque recordad que según esta condición de aquí y esta condición de aquí, los números que pueden utilizar pues son el 2, el 3, el 4 y el 5. No puedes utilizar ningún otro número. Entonces, fijaros que si yo quisiera poner esos números, la única manera que tengo es a ponerlas así. Si por casualidad en un caso, por ejemplo, en el V pongo un 3, ya no voy a poder cumplir las 5 condiciones. Las 4 condiciones, perdón. ¿Sí? Y esto es lo que hace que este bloque de aquí, de 4, 5, 6, 7, asegure orden. ¿De acuerdo? Muy bien. La parte buena es que esto es fácil de escribir en un solver. La parte mala es que funciona fatal. Va muy mal. Va muy mal porque en la programación lineal pues va a resolver problemas fraccionarios y esta restricción de aquí tiene muchas soluciones fraccionarias válidas. Igual que solamente tiene una solución entera que cumpla las condiciones que he explicado, hay millones de valores fraccionarios que cumplen las condiciones que yo he explicado. Millones. Y no hay nada que le obligue o que impute o que fuerce a la existencia de condiciones fraccionarias o que limite la existencia de condiciones fraccionarias. Lo cual hace que este modelo sea malo. Carvajal y Morán, y Diego Morán, Carvajal es otro de los profesores de la Escuela de Negocios, acostumbraban a empezar sus cursos de optimización lineal poniendo este modelo en el solver y dando la clase, dando sus 2 horas de introducción iniciales, presentación del curso, contenidos, material que esperaban. Y al cabo de las 2 horas habían resuelto un modelo pequeñito, de 10, 15 tareas, ciudades. Sin embargo, después de explicar eso, como ejemplo final, explicaban el modelo típico que se ve en los papers y que se resuelve en la práctica, que es este. Fijaros que estas condiciones son exactamente las mismas que antes. ¿Sí? El único cambio importante que hay es cómo evito que se generen estos núcleos. ¿Y cómo lo evita? Estos núcleos se evitan diciendo que si yo tengo un subconjunto de vértices, nunca puedo tener tantas aristas como vértices o tantos arcos como vértices. Por tanto, fijaros que en este caso concreto, yo tengo un grupo formado por 4 vértices. Si tengo tantas aristas como vértices o tantos arcos como vértices, que es este caso, 1, 2, 3, 4, me estaré creando un circuito. Y ese circuito es el que me está creando el problema. ¿Sí? Y lo mismo pasaría aquí. Tengo 3 vértices. Y estos 3 vértices me están creando un circuito. Por tanto, si yo lo que quiero es evitar que aparezcan circuitos chiquititos y la única solución que quiero permitir es una solución que pase por todos los vértices, lo que tengo que hacer es, para cualquier subconjunto, evitar que la suma de vértices sea el valor que no quiero que tenga. ¿Sí? Y es esto lo que hace, es esto lo que hace. ¿Qué problema tiene este? El problema que tiene este modelo es que si os fijáis aquí, esto dice para cualquier subconjunto de vértices. Creo que aquí hay un error, esto es mejor que lo ponga así. ¿Vale? Cualquier subconjunto de vértices. Entonces, en este caso, que tenéis 7 vértices, ¿cuántos subconjuntos tengo?
Y ahora fijaros que el número de subconjuntos que tengo es combinatoria de 7 vértices tomados de 2 en 2, más combinatoria de 7 vértices tomados de 3 en 3, más combinatoria de 7 vértices tomados de 4 en 4, más combinatoria de 7 vértices tomados de 5 en 5, más combinatoria de 7 vértices tomados de 6 en 6. Y esto es muchísimo. Sobre todo cuando el número de vértices que tiene un problema normal, de los que se resuelven de forma óptima, llega a 15.000. Pues fijaros que el número de restricciones que tiene este conjunto de aquí es demasiado grande para incluirlo todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a poner una segunda manera de hacer exactamente el mismo modelo que acostumbra a utilizarse en otro entorno. Es este. Y alguien me dirá, profe, este modelo no es idéntico. No, este modelo es para el caso simétrico. Para el caso simétrico, fijaros que este modelo de aquí o este problema para volverlo a resolver, no me importa el sentido de la arista. Me da igual que vaya en un sentido o en el otro. ¿Sí? Y como me da igual que vaya en un sentido o en el otro, lo que me está diciendo esto de aquí es aristas que utilizo. Esto de aquí lo que me está diciendo es a todo vértice llegan dos aristas. Fijaros que después, siempre en la solución siempre llegarán dos aristas. Ya podré luego decidir el orden. ¿Sí? Si yo no puedo distinguir entre ir de A a B o ir de B a A, porque tienen el mismo costo. Y lo mismo pasa con todos los arcos. Si el problema es simétrico, entonces, fijaros que me da igual, yo simplemente tengo que escoger las aristas que forman parte de la solución y una vez las tenga, si quiero determinar el orden de visita, pues ya las cogeré. Empezaré por aquí, por A, y luego iré a los siguientes. Y podré hacer esto. ¿Cómo podría haber hecho esto? Y el valor de costo hubiera sido el mismo, porque es simétrico. ¿Sí? Por tanto, el modelo matemático, para tener en cuenta que eso es así, que no hay necesidad, lo que hace es considerar aristas para evitar duplicidades. Fijaros que el hecho de hacer esto básicamente reduce a la mitad el número de variables. Porque antes tenía que distinguir si iba de I a J, que era diferente a ir de J a I, ahora me da igual, son la misma variable. Por tanto, el número de variables que voy a tener en este problema es justo la mitad. ¿De acuerdo? Ahora, esta de aquí, esta restricción de aquí, es una forma diferente de asegurar que no se crean circuitos. ¿Vale? Y para hacer eso lo que voy a hacer es volver al ejemplo que teníamos aquí. Si me dejáis lo voy a copiar. Me voy a ir aquí, lo voy a pegar. ¿De acuerdo? Ahora me dejáis borrar la parte en amarillo, que no tiene utilidad para este caso. Y ahora vamos a intentar plantear el problema o la restricción que nos ha puesto. ¿Cuál es la restricción que nos ha puesto aquí? La restricción que nos ha puesto aquí dice, divide el número de vértices en dos conjuntos. Uno que es el conjunto S y otro que es el conjunto, todos los vértices que tenía el problema menos los que estaban en S. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que para que formen un circuito completo, al menos tiene que haber un arco o una arista
un arco que vaya en este sentido para que realmente sea un circuito completo y un arco que vaya en el otro sentido. Puede haber más de uno, pero como mínimo tiene que haber uno que vaya para el otro grupo y uno que vuelva para el otro grupo. ¿De acuerdo? Y para que veáis que realmente puede ser que haya más que uno, voy a hacerlo luego otro ejemplo para que veáis que salen más de uno. Si no se escoge un arco que vaya del conjunto S al resto de vértices y un arco que vaya del conjunto resto de vértices al S, la solución es válida. Y como nosotros no estamos teniendo en cuenta en este modelo, no estamos teniendo en cuenta direcciones, solamente estamos teniendo en cuenta aristas, pues tiene que haber una arista que se use para ir en esta dirección y tiene que haber una arista que se use para ir en esta dirección. Por tanto, tiene que haber dos aristas, al menos dos aristas. ¿Sí? Y eso es lo que pone esto de aquí. Entre cada dos subconjuntos, ese resto de unidades que no están en S, por eso si os fijáis J no pertenece a S, tiene que haber al menos dos aristas, una de ida y una de vuelta. ¿Vale? Ahora, ¿significa que tiene que haber al menos dos aristas? Sí, significa que tiene que haber al menos dos aristas. ¿Puede haber más de dos aristas? Puede haber más. Por ejemplo, vamos a considerar el siguiente conjunto S. El conjunto S va a ser el conjunto que voy a pintar en azul. Este es el conjunto S. Entonces, el conjunto de vértices que yo voy a considerar en azul va a ser este vértice de aquí y este vértice de aquí. Vale, fijaros que después de haber escogido estos tres vértices, este conjunto, el número de aristas que entran y salen de estos tres vértices es 4. Y la respuesta sería válida. Vale, pues cumple esta restricción, cumple la restricción que he puesto en rojo. Lo que no sucedería y no cumpliría la restricción que he puesto en rojo es si yo lo que hubiera escogido son un conjunto S que fuera este que voy a pintar yo ahora en rojo. ¿Sí? Fijaros que de nuevo tengo el mismo problema que tenía antes, que es que si yo miro la restricción 16, al igual que la restricción 12, son restricciones en las cuales se tiene que mirar todos los posibles conjuntos o subconjuntos de vértices que hay en el grafo. Todos. Entonces, como esa cantidad de subconjuntos es enorme, uno no puede ir a un solver de programación lineal y meterlos todos de golpe. No puede porque el solver va a reventar. No es que vaya a reventar, es que el solver no va a ser capaz de resolver el problema. Te va a decir que es imposible. Por tanto, lo que normalmente se hace en estos casos es lo siguiente. Formato resolución. Versión simplificada. Si alguno de vosotros, creo que uno de vosotros trabaja con uno de vosotros trabaja con Eduardo Moreno y puede ser que algo, y creo que también uno de vosotros trabaja con con Diego y con Rodolfo. Seguramente a vosotros os han explicado una técnica un poco más compleja. ¿Vale? Esta es la versión más simple que hay. Lo que hace esta versión simple es lo siguiente. 1. Plantear modelo matemático con función objetivo 14, restricción 15. O con función objetivo 19 y restricciones 10 y 11, que es lo que yo voy a hacer en el solver. 9, 10 y 11. 2. Obtener óptimo. Al modelo. 3. Mirar
si hay alguna restricción 12 que no se cumple. ¿De acuerdo? Mira a ver si resulta que he tenido suerte y todas las restricciones 12 por arte de magia se han resuelto. Si ese es el caso, si es cierto, fin. Y si no, restricción número 4, añadir restricción 12. Las que no cumplan, o sea, solamente las que no se cumplan, e ir a 2. Y ahora fijaros que en el fondo lo que está encontrando es que en vez de mirar las infinitas restricciones que eran necesarias, va a buscar solamente aquellas que realmente son importantes. Y esas las añade al modelo y el resto ya no las añade. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. El TSP es un problema estándar. O sea, es, digamos que uno de los problemas básicos de optimización. Está bien resuelto, se pueden resolver problemas muy grandes con él. No es un problema extremadamente difícil, pero sí que es un problema bastante bueno como idea básica de las cosas que uno se puede encontrar, y es un problema que aparece normalmente como un subproblema en Jupyter. Así que vale la pena tener un poco la idea de cómo se formula y de las cosas que tienen. Este modelo lo tenéis en el GitHub y lo podéis bajar de webcursos. Lo tenemos aquí y vamos a ver el ejemplo para que veáis cómo se implementa eso. Fijaros que yo voy a hacer la pantalla más grande. Este modelo yo lo que voy a crear son una instancia aleatoria. Voy a crear un problema que va a tener distancias de entre 1 y 1000. ¿Sí? Y después le voy a decir que construya un problema con estas distancias que se han generado de forma aleatoria entre 1 y 1000 con 10 ciudades. ¿Por qué 10 ciudades? Después probaré 20. Aquí tenéis la parte de la heurística que la explicaré después del descanso, pero creo que ya valía la pena que me pusiera delante del ordenador porque alguno de vosotros podría estar un poco cansado de ver fórmulas. Y aquí pone Structure y Report Solution. Esto lo vamos a ver luego. Voy a ir a construir el modelo. ¿Vale? ¿Y cómo construir el modelo? Fijaros que lo que le digo es genere variables binarias, las de ir de I a J, por tanto X de N por N. La función objetivo es la misma función que habíamos visto, distancias multiplicado por si utilizo la variable. Y ahora tengo una condición extra que es que no vaya de él a él mismo, porque eso es estúpido. Así que esas variables ya las quito a 0, las fijo a 0 para que no aparezcan. Y ahora lo que le digo es que tengo que salir de todas las ciudades y tengo que llegar a todas las ciudades. ¿Sí? Muy bien. Este es el modelo que saldría de las restricciones que tenéis aquí. La 9, 10, 11. Esto de aquí. Esta función de costo y estas restricciones. Ahora, para el resto, lo que hago es una cosa, es un truco que tiene Ciplex, que es que le puedo añadir, y Gurobi también, le puedo añadir restricciones. Cada vez que encuentre una solución entera, que añada una restricción. Entonces, ¿qué restricciones son? Lo primero que hago es verificar si encuentro algún tour. Por tanto, si encuentro un subciclo, por ejemplo, en este caso, si encuentro que la variable xab, la variable xbc, la variable xcd y la variable xda, las 4 valen 1, se encuentra ese ciclo. Entonces lo que tiene que hacer es añadir una restricción que diga xab más xbc
más xcd más xda tiene que ser menor o igual a 3. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo lo hace el ordenador? ¿O cómo lo tiene programado? Pues lo tiene programado aquí. Esta rutina de aquí detecta las ciudades que forman parte del ciclo. Si es igual al número de ciudades totales, quiere decir que no hay un subciclo, sino que voy a todas, paso por todas, por tanto esa solución es correcta. La solución visita todas las ciudades. Si no, lo que crea es una restricción que básicamente la construye generando esos valores. XAB, XBC, XCD, XCA, cada uno de estos arcos se suman aquí, y esto tiene que ser menor o igual a 3. Vale. Alguno de vosotros puede ser que se confunda con esto. ¿Sí? Porque estáis acostumbrados a que las fórmulas que se añaden a un solver de programación entera tienen esta forma, que son fórmulas, o esta fórmula. ¿De acuerdo? Eso es porque generalmente si se puede hacer de esta manera, de la manera que ahora está marcada y de la manera que ahora está iluminada, los modelos resultantes son más simples. Pero eso no significa que se tenga que hacer así siempre. Esta forma de aquí lo que está haciendo es identificar exactamente estas 4 variables, escribiendo que estas 4 variables son lo que forma parte de la ecuación a la izquierda, y después el valor de 3 lo está haciendo aquí. (4 menos 1). ¿De acuerdo? Vale. La única cosa rara es esta rutina de aquí, el extractor, que básicamente lo que está detectando es si realmente tenemos un ciclo o no. Y para ver si realmente tenemos un ciclo o no, nos vamos a aquí. ¿Y cómo lo hace? Empieza por una ciudad, que es la ciudad inicial, la deja en el tour, esto va haciendo un append, un push, añadiendo las ciudades que encuentra, y lo que hace es, fijaros que siempre, por definición de las restricciones, sé que siempre hay una ciudad siguiente, siempre hay una ciudad siguiente, siempre hay una ciudad siguiente, siempre hay una ciudad siguiente. Siempre hay una ciudad siguiente, siempre hay una ciudad siguiente, siempre hay una ciudad siguiente, siempre hay una ciudad siguiente. Él empieza por aquí y ahora dice, ¿cuál es la siguiente? Esta. ¿Esta la he visitado ya? No. Bueno, pues la añado. ¿Cuál es la siguiente? Esta. ¿Esta la he visitado ya? No, pues la añado. ¿Esta la he visitado ya? No, pues la añado. ¿Esta la he visitado ya? Sí. Porque pensad que he empezado aquí. ¿Vale? Pues he detectado que había un ciclo de un arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos. Y como yo sé que la solución es entera, solamente hay un arco que sale de aquí, de A, solamente hay un arco que sale de B, solo hay un arco de C, solo hay un arco de D. Por tanto, yo sé que siempre va a haber un vértice que cumpla esta condición. Que desde el siguiente hasta J valga 1. Yo le pongo 0,9 porque los computadores tienen problemas con las fracciones, digo, con los decimales. Entonces, para evitar redondeos, le pongo 0,9 y ya digo que eso es 1. Y es lo que hace. Mientras no haya llegado al final, miro cuál es el siguiente. Cuando detecto que he encontrado el siguiente, lo añado a la solución, lo marco como visitado, digo que hay un vértice más, salgo de este bucle. Y si resulta que era el inicial, ahora pues ya he acabado. Y si no, pues que vuelva a probar hasta que encuentre el vértice inicial. ¿De acuerdo? Y para asegurarme que está haciendo lo que toca, que me imprima en pantalla los vértices visitados. ¿Sí? Y eso es lo que hace, no hace más. Dejadme que lo compruebe, que os lo enseñe para que veáis cómo va. Y que veáis por pantalla el resultado. Fijaros que lo que hace este modelo ahora está compilando. Cuando acaba, después le dice que me enseñe la solución completa. ¿Vale? Y que me enseñe la solución completa básicamente va a ser que me diga el ciclo de vértices que se visitan empezando por 1, que es este 1 que tenéis aquí. Muy bien.
está computando. No es porque sea igual de lento, en realidad es mucho más rápido, pero él está perdiendo tiempo que tiene que cargar los datos, compilar, etc, etc, etc. Mientras que está perdiendo el tiempo por aquí, si queréis os explico el report solution, que es exactamente igual que el extract. Empiezo por una ciudad, miro cuál es la siguiente y la voy añadiendo. Y así sucesivamente hasta que ya lo haya mirado todo. Cuando vuelvo a la ciudad de origen, cuando vuelvo a la ciudad 1, salgo y devuelvo el camino que he encontrado. ¿Vale? Y fijaros qué es lo que ha hecho el ordenador. El ordenador ha empezado. Bueno, no quiere aquí. Y el ordenador ha empezado en esto. Fijaros que ha encontrado un subciclo que era ir de 1 a 5, de 5 a 3, de 3 a 7, de 7 a 4, de 4 a 6, de 6 a 9, de 10 y luego ha vuelto al 1. Y ahora esto ha hecho una repetición. Vale, pues añade esta restricción al problema. Mi pantalla se ha quedado congelada. ¿Vosotros tenéis el mismo problema? ¿Me estáis viendo? Sí, profe. Hola. Entonces, ¿me veis bien? Porque yo me veo con el dedo así y con la cara de borracho. Sí, lo vemos, profe, haciendo ahí, viéndose. Sí, solo la pantalla está congelada, ¿no? Solo la pantalla está congelada. Cuando acabe este bloque voy a parar la computadora porque últimamente me está dando muchos problemas la computadora, no entiendo qué le pasa. Vale, fijaros que tiene 2 rutas y ha añadido 2 restricciones. Cuando acaba de eso, le vuelve a dar acceso al ordenador y el ordenador vuelve a encontrar una solución válida, pero esta solución ahora tiene varias rutas de nuevo que están repetidas. Así que vuelve a añadir las restricciones. Y yo me veo a cámara lenta. ¿De acuerdo? Eso es lo que va haciendo hasta el final. Y al final, obviamente, la pantalla se ha quedado muerta, así que no lo podéis ver. Pero si os bajáis el programa y lo corréis en vuestra computadora, veréis que al final encuentra la solución. Y la solución que encuentra es una solución en la cual hay un único circuito. Y es óptima. ¿Por qué? Porque el modelo de programación lineal entera me ha dado la solución óptima y no he sido capaz de encontrar ninguna de las restricciones que incumple. Todas las restricciones de ese conjunto infinito de restricciones que hay que enumerar todas las posibles cardinalidades diferentes de ese, todas se cumplen, absolutamente todas. Por tanto, ¿para qué voy a añadirlas al problema? ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, como me está poniendo nervioso que mi computadora se haya quedado atrapada en un bucle infinito de no finalizar, vamos a parar ahora la clase. Vamos a volver a las 5 menos 5. ¿De acuerdo? No vamos a hacer descanso hasta las 5. Como estamos acabando 5 minutos antes el primer bloque, nos vamos a quedar, vamos a empezar el segundo bloque también 5 minutos antes. ¿Alguna pregunta? ¿Hola? ¿No? Es que como... o sea, generalmente es difícil dar clases sin ver a la cara de la gente, pero si encima te ves tú a stop motion con alguien que te está haciendo animaciones instantáneas, todavía es más difícil. Lo dicho, voy a ver si consigo como mínimo no perder el vídeo y nos vemos a las 5 menos 5. ¿Ok? Ok, profe. Ok. Vamos a ver si consigo al menos no perder todo.